Desde una perspectiva psicológica, Keating está aplicando los principios de la educación humanista. Este enfoque enfatiza el crecimiento personal, la autorrealización y la importancia de crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros, valorados y libres para explorar su potencial. Keating no solo les enseña sobre poesía, les enseña sobre la vida. Les muestra que la educación no se trata solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar el mundo que los rodea y de encontrar su propio camino. Pienso que es momento de comenzar a cuestionar todo lo que quería saber sobre la educación, la libertad y la conformidad. La Sociedad de los Poetas Muertos transmite un montón de mensajes que pueden hacernos reflexionar estos temas, y desde un enfoque psicológico vamos a ir analizando la película. Sin más, vamos con el video. En la Academia Wilton, una prestigiosa y conservadora escuela preparatoria para varones, un grupo de estudiantes descubre una forma diferente de ver el mundo gracias a un profesor poco convencional, John Keating. A través de la poesía, Keating inspira a romper con ciertas reglas, a cuestionar la autoridad y sobre todo a aprovechar el día, a vivir intensamente. Pero esta invitación a la libertad tendrá consecuencias inesperadas y cambiará sus vidas para siempre. Para comprender la magnitud del impacto del profesor Keating, primero debemos entender el mundo en el que se desarrolla la historia. La Academia Wilton. Esta academia no es solo una escuela, es un símbolo de la tradición, la disciplina y la conformidad. Sus cuatro pilares, la tradición, el honor, la disciplina y la excelencia, son un mantra que se repite constantemente. Una especie de programación que busca moldear a los estudiantes en hombres de éxito, según los estándares de la sociedad y de la época. Y aquí es donde entra en juego un concepto psicológico clave, la conformidad social, que tiene que ver con cómo la presión del grupo puede llevarnos a adoptar comportamientos y creencias que en privado podríamos cuestionarnos. En Wilton, la conformidad es la norma. Los estudiantes se ven obligados a seguir un camino preestablecido, a reprimir sus individualidades y encajar en un molde. Otro concepto relevante es la teoría de la identidad social. Esta teoría postula que parte de nuestra identidad se deriva de nuestra pertenencia a muchos grupos sociales. La identidad de los estudiantes está fuertemente ligada a su estatus como alumnos de esta prestigiosa institución. Y se espera que se comporten de cierta manera, que aspiren a ciertas carreras, que se conviertan en el tipo de hombre que Wilton considera exitoso. La presión de los padres es otro factor crucial. Muchos de los estudiantes de Wilton provienen de familias adineradas y ambiciosas, que tienen grandes planes para sus hijos. Estos padres, a menudo de forma inconsciente, proyectan sus propios deseos y frustraciones de sus hijos, limitando su libertad de elección y aumentando la presión para conformarse con ciertas expectativas. Podríamos decir que esta presión es un autoritarismo, que consiste en la creencia de que el mundo externo es el que decide por nosotros, que nosotros no podemos decidir por nosotros mismos. En este ambiente opresivo, la individualidad es vista como una amenaza. Los estudiantes que se atreven a cuestionar el status quo, que expresan ideas diferentes o que persiguen pasiones diferentes o poco convencionales, corren el riesgo de ser marginados o castigados. Y es precisamente en este contexto de rigidez y conformidad donde la llegada del profesor Keating, con su enfoque radicalmente diferente de la educación, provoca una verdadera revolución. Su mensaje de aprovechar el día y de buscar la propia voz resuena profundamente en los estudiantes que anhelan una forma de escapar de la asfixiante presión social que los rodea. Desde el primer día, Keating rompe con las expectativas. Les pide a sus estudiantes que lo llamen "Oh capitán, mi capitán", una cita del poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. Este gesto, aparentemente simple, establece una relación de igualdad y respeto mutuo, algo inusual en la jerárquica estructura de Wilton. Su método de enseñanza es radicalmente diferente. En lugar de dictar lecciones y exigir memorización, Keating utiliza la poesía como una herramienta para despertar la pasión, la creatividad y el pensamiento crítico de sus alumnos. Los anima a cuestionar las ideas establecidas, a desafiar la autoridad y sobre todo a encontrar su propia voz. El acto de romper las páginas del libro del texto es un símbolo poderoso. Representa la ruptura con la rigidez académica, con la idea de que la poesía puede ser analizada y medida de forma objetiva. Keating les enseña que la poesía es una experiencia vital, una forma de expresar emociones, de conectar con el mundo y de encontrar significado en la vida. Luego aparece la Sociedad de los Poetas Muertos, un club secreto que Keating fundó cuando era estudiante de Wheaton. Este espacio se convierte en un espacio de libertad para los jóvenes. En la cueva, lejos de la mirada vigilante de la institución, pueden ser ellos mismos, expresar sus ideas, compartir sus sueños y sobre todo sentirse parte de algo más grande. Desde una perspectiva psicológica, Keating está aplicando los principios de la educación humanista. Este enfoque enfatiza el crecimiento personal, la autorrealización y la importancia de crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros, valorados y libres para explorar su potencial. Keating no solo les enseña sobre poesía, les enseña sobre la vida. Les muestra que la educación no se trata solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar el mundo que los rodea y de encontrar su propio camino.
Les inspira a vivir intensamente, a aprovechar cada momento y a no conformarse con una existencia mediocre. Su lema, aprovechar el día, se podría considerar algo que les impulsa a buscar la felicidad, una felicidad que parte desde la subjetividad, pero el método de Keating, aunque inspirador, también es peligroso en el contexto de Wilton. Su desafío a la autoridad y su fomento de la individualidad chocan frontalmente con los valores de la institución y con las expectativas de los padres, y este conflicto, como veremos más adelante, tendrá consecuencias trágicas. El mensaje de Keating resuena profundamente en los estudiantes, inspirándolos a cuestionar sus vidas y a perseguir sus sueños. Pero este despertar de la individualidad tiene un costo, especialmente en un entorno tan restrictivo como el de Wilton, y el caso de Neil Perry es el ejemplo más trágico de este conflicto. Neil es un joven brillante y sensible, atrapado en las expectativas de un padre autoritario que ha decidido su futuro por él. Debe estudiar medicina y convertirse en médico, a pesar de que el verdadero sueño de Neil es ser actor. La actuación para Neil es mucho más que un pasatiempo, es una forma de expresión, una vía de escape, una manera de conectar con su verdadera identidad. En el escenario, Neil se siente vivo, libre, auténtico, es la encarnación de la frase aprovecha el día. Pero su padre, un hombre rígido y controlador, ve la actuación como una distracción pasajera, una pérdida de tiempo que lo aleja de su verdadero camino. Representa la autoridad opresora, la voz de la tradición y la conformidad que busca sofocar la individualidad de Ni. Dado el caso, se podría decir que Ni se encuentra en un conflicto de roles. Por un lado, quiere complacer a su padre y cumplir con sus expectativas, el rol de un buen hijo, pero por otro lado, anhela seguir su propia pasión y convertirse en el actor, que sería el rol del artista. Esta tensión interna le genera una gran angustia y frustración. Aún así, Neil toma la decisión de actuar en una obra de teatro a escondidas de su padre, por lo que el padre, al enterarse, toma la decisión de sacarlo de Wilton, alejándolo de sus amigos más cercanos y de la actuación, para enviarlo a una escuela militar, y es en ese momento donde aparece el punto de quiebre. Para Neil, esto representa la negación total de su identidad, la muerte de sus sueños, se siente atrapado, sin salida, sin esperanza, por lo que toma la decisión de el suicidio de Neil es un acto trágico, pero también es un acto de rebelión final. Es su forma de escapar de un futuro que no quiere, de afirmar su libertad de elección, aunque sea de la forma más extrema. Es una crítica devastadora a un sistema educativo y a una sociedad que no tolera la diferencia, que aplastan la individualidad y que no permiten a los jóvenes seguir sus propios caminos. Es el resultado de la falta de libertad que se convierte en la desesperanza. La muerte de Neil tiene un profundo impacto en sus compañeros y en Keating. Los obligan a confrontar con la realidad de sus propias vidas, a cuestionar sus propias elecciones y a preguntarse si están dispuestos a luchar por sus sueños, a pesar de las consecuencias. Dicho eso, el de Neil, aunque trágico, no es en vano. Se convierte en un catalizador para el cambio, en un símbolo de la lucha por la libertad y la autenticidad. Es un recordatorio de que la vida es corta y que debemos vivirla sacando el máximo potencial de cada uno, siguiendo nuestros propios sentimientos, sin importar lo que digan los demás. Ahora bien, es crucial entender que el mensaje de la película no es una apología del libertinaje o de la responsabilidad. El aprovecha el día no significa hacer lo que nos plazca en cada momento, sin considerar las consecuencias de los posibles actos. Se trata más bien de encontrar un equilibrio entre la pasión y la responsabilidad, entre la libertad individual y el respeto por los demás. Se trata de descubrir nuestro propio camino. Sí, pero también de ser conscientes de que nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. La verdadera libertad implica discernimiento, autoconocimiento y la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables. La Sociedad de los Poetas Muertos es mucho más que una película sobre un profesor inspirador y sus estudiantes. Es una obra que nos confronta con preguntas fundamentales sobre la educación, la libertad, la conformidad y el significado de la vida. A través de la figura del profesor, la película nos muestra el poder transformador de la educación humanista, aquella que valora la individualidad, fomenta el pensamiento crítico y anima a los estudiantes a encontrar su propia voz. Nos recuerda que la verdadera educación no consiste en memorizar datos y seguir reglas, sino en aprender a pensar por uno mismo, a cuestionar el mundo que nos rodea y a buscar nuestro propio camino. La tragedia de Neil Perry nos advierte sobre los peligros de la opresión, de la falta de libertad y de la imposición de expectativas ajenas. Nos muestra cómo la negación de la individualidad puede llevar a la desesperación y a la pérdida de la esperanza. Pero como se enfatizó, no se trata de hacer lo que nos venga en gana, más bien encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta siempre las consecuencias de nuestras acciones. La Sociedad de los Poetas Muertos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias elecciones. Nos pregunta si estamos viviendo de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, o si estamos siguiendo un camino impuesto por otros, si es que estamos aprovechando cada día al máximo, o si es que estamos dejando que la vida se nos escape con lo corta que es. Asimismo, te animo a suscribirte y a darle like a mi canal para que puedas seguir subiendo contenido como este. Y si quieres el análisis de alguna película o personaje en particular, déjame saber en los comentarios. Sin más, hasta la próxima.